dos presidentes de yacimientos en 5 meses. Uno de mala gestión, lamentablemente, y otra de muy buena gestión. Excelente decisión que ya se la leí ayer la carta a don Rodrigo Paz Pereira. Era consciente de que recibía una empresa, una gestión que hoy es el reflejo de prácticas agotadas. Es decir, ya no se usa o ya fueron. En el ejercicio de mis funciones, el diagnóstico técnico y administrativo han revelado un estado institucional significativamente más deteriorado que lo previsto. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Mi prioridad absoluta fue realizar un diagnóstico profundo de la situación real de la empresa. 20 años comprometieron su estructura al haber ensamblado una arquitectura perniciosa colmada de candados característicos del estado tranca. ¿Y para qué ponen los candados? Que nadie pueda entrar a esto. Y así se manejó el yacimiento, lamentablemente para todos nosotros. Hay otra parte que dice, he llegado a la conclusión de que desde mi perspectiva y experiencia, la recuperación de la empresa requiere de una reingeniería legal y administrativa de largo aliento para desmantelar de forma segura los complejos obstáculos burocráticos heredados. Entiendo que el gobierno nacional requiere resultados con una celeridad y tiempos técnicos y marcos legales actuales condicionan. Considero que lo más responsable y leal es permitir que se exploren nuevas rutas que se alineen con las urgencias de la agenda nacional. No deseo que los tiempos técnicos de mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para la meta inmediata. A mí me parece que esta carta nos hace bien a todos. ¿Cuál es el camino que le queda a Yacimiento? Hacer otro. Alguien decide, hay que cerrar. No se puede cerrar, pero hay que hacer otro. Lo que está, déjenlo como estaba, que la inercia lo vaya llevando. Pero, a ver, yo voy a comenzar de atrás para adelante. Como esto es grave y Yacimiento es insalvable, porque no es una empresa, y durante la época de Evo Morales y Arce Catacora, con el hijito de Arce Catacora, ese desastre convirtió a Yacimiento no en una empresa del Estado, sino en una maquinaria política que tenía que generar plata para que Evo Morales pueda hacer y deja hacer. Lamentablemente para nosotros. Era un instrumento político. Hay que rehacerla, y si Rodrigo Paz tiene la voluntad y la intención de hacerlo bien, lo que debiera hacer ya, ahora, por más que griten y zapateen, es quitarle la importación y la venta de combustible. Van a ver ustedes que se arregla todo. Ya nadie va a tener interés de trabajar en Yacimiento si no puede robar. Quitarle la importación y la venta de combustible. Nada más por el momento. Y que quien quiera traer, traiga, y que se suspendan los impuestos por traer combustible. Ahí hay una buena cantidad de plata porque deja de pagar varios impuestos, y los impuestos que se cobren se van a cobrar por la venta de gasolina y de diésel en el surtidor. Pero créeme, como dice mi amigo Ronald, que no agarre plata al mañazo, se vuelve pícaro. Eso ha pasado en Yacimiento, los que pasaron por ahí. Y si hay alguien que no, le pido disculpas, pero va a tener que demostrar que no es pícaro. Lamentablemente en un país como el nuestro va a tener que demostrar que no sos pícaro. Entonces ese es el problema de Yacimiento. Yacimiento no es una empresa, es lo que queda de un instrumento político hecho a la medida de la necesidad del partido. Y lo reto a que me digan que no es así. Lo denunciamos a Medrano con la gasolina blanca. Sabemos exactamente de lo que hablamos. Y lamentablemente para todos nosotros, Yacimiento no es lo que debió haber sido. Y como Yacimiento no es lo que debió haber sido, hay que buscarle una salida y que lo ayude al presidente para que el país no se joda más. Me puse a buscar primero por mi cuenta, y este libro de mierda, que es la Constitución Política del Estado, nos demuestra que hay formas de elegir a la gente en cargos de alta responsabilidad y de alta importancia para el Estado. Menos en Yacimiento, porque le dejaron Yacimiento para que Evo Morales haga y deshaga lo que le dé la gana, para que Arce haga y deshaga lo que le dé la gana. Y resulta que se eligen en el Parlamento el presidente del Banco Central, el fiscal general de la República, los vocales del Tribunal Supremo. Busquen si quieren el fiscal general, los vocales, el defensor del pueblo, el magistrado, la ASI, y curiosamente menos Yacimiento. O sea, el cargo más importante, tan importante como el Banco Central de Bolivia. Así que esto de aquí puede ser replicado para darle y hacerle un favor al país. Entonces, yo digo, Yacimiento está en situación crítica, y lo que corresponde es, para dejar de estar como estamos, lo que corresponde es hacer un servicio al país. Y ese servicio al país pasa por un acuerdo político de alta importancia. Pero acuerdo político de líderes y dirigentes políticos, Tuto Quiroga,
el presidente Paz Pereira, Samuel Doria Medina y si quiere entra también Manfred Reyes Villa. Son más o menos afines, todos han conversado entre ellos a ver si llegaban a un acuerdo. Entonces, si se tenían la posibilidad de que alguno de ellos sea presidente de los otros en una fórmula de unidad, ¿por qué no vas a hacer ahorita lo mismo? Si el país necesita un gran acuerdo político para elegir en el Parlamento al presidente de Yacimiento. Pero es claro que necesita. Ya el presidente perdió su chance. Ya eligió 2 en 5 meses, 2. El primero se va por una mala gestión y la segunda se va por una buena renuncia, por una buena causa. Pero se fueron 2, ya perdió su chance el presidente. ¿Le vas a dar otro para que le vuelva a pelar con lo mismo? Yo creo que el país no está para esa prueba, no está para esos momentos. Necesitamos un acuerdo político de la dirigencia en su conjunto. Y le pregunto a Tuto Quiroga, ¿no fue lo que prometiste, Tuto? ¿No dijiste que estabas dispuesto a aprobar lo que el presidente pida? Bueno, este es el momento. Claro, lo ideal fuera que Samuel, que está en una situación de amigo enemigo, o de amigo opositor, o de amigo crítico, se junte con Tuto y lo llamen a Manfred Reyes Villa y vayan y le hablen a Rodrigo Paz y le digan, presidente, hagamos un acuerdo político importante. Después de esto, cada uno se va para su casa, igual que como estamos ahora. Criticaremos otra cosa y criticaremos incluso si el presidente elegido en una terna no lo hace bien, seremos críticos de nuevo. Pero, presidente, la salida es un acuerdo político que nos permita tener un presidente en el que la gente confíe. Joseph Ackley no lo fue y la señora Claudia Cronenberg nos demostró que pudo haber sido, pero si le daban el tiempo de estructurar una empresa que sirve, pero lamentablemente para nosotros, Yacimiento no es una empresa, es un botín político, un instrumento político. Y lo desafío a cualquiera que me diga que no es un instrumento político. ¿Entenderá el presidente Rodrigo Paz Pereira? El país se está cayendo, el país no aguanta más. ¿Cómo será de grave el problema de Yacimiento que lo sacan al presidente y se cae el ministro? Lo sacan al presidente de YPFB y lo tumba al ministro. Yo le digo, en los hechos y a los ojos de la gente, lo sacan al presidente de Yacimiento y se cae el ministro. Entonces, esta es una mala. Y no podemos seguir así. Esto es terriblemente grave. No hay diésel para la gente del campo, no hay diésel para la flota, no hay diésel para los micros. Es decir, vamos a llegar de nuevo a la época de Arce Catacora cuando medio país estaba parado. Pero si hacen un acuerdo político, el país va a entender y va a esperarlos. Y si en paralelo a eso determinan que el que quiera traer combustible que lo traiga, señores, se decreta la libertad de la importación de combustible. Se deja sin efecto los 2 primeros años el cobro de impuestos por importación. ¿Cómo están oyendo? Si hicieran eso, le estuvieran dando una señal al país de lo que se necesita. Y una señal al país de que no va a pasar nada por más que no traiga Yacimiento. Que se vuelve un alquilador de sus tanques, bueno, y de su depósito, perfecto. Algo se tiene que hacer. Y ese algo, créanme, que es más o menos lo que yo estoy diciendo. Por supuesto que lo pueden arreglar y hacerlo mejor, pero díganme qué otra cosa se puede hacer. Cuéntenme, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? Yo creo que no mucho, no hay mucho más que hacer. Creo yo que esto implica que los líderes políticos se sienten a buscar nombres y pedir a interesados en ser presidente de Yacimiento que se anoten y que sea el Congreso el que elija presidente. Así todos estaremos comprometidos. Y se trabaja una comisión de reestructuración de Yacimiento que en el plazo máximo de 90 días debe presentar un proyecto que haga viable el instrumento político que lo convierta en una empresa estatal. Con las tareas de investigación, control. La ANH se encarga del control de los combustibles, de la venta y estas cosas, pero control de las licitaciones que se hagan, de todas estas cosas, que forme parte activa de la recuperación del Estado Nacional. Porque ya está visto que patria no hay. Patria es muy hondo, muy de adentro el sentido. Y cuando se dedican a hacerlo mierda al país, cuando no pueden hacer andar una empresa, te está demostrando que la patria no está por ahí. No va por ahí la patria. Y entonces, mientras esté funcionando la importación y la venta de combustible y Yacimientos no tenga nada que ver en eso, que trabajen 90 días para hacer cómo van a ser las licitaciones para hacer prospección, para hacer exploración,
para hacer explotación. ¿Podrá ser 50 y 50? ¿Podrá ser 60-40? ¿Están privatizando? No, no están privatizando nada. Estamos agradeciéndole a la gente que viene con su plata a invertir en un país que no tiene posibilidades de hacerlo y que disque tiene inmensos bolsones de gas en algún lado del territorio nacional. Entonces, todo eso debe hacerlo el yacimiento, que hay que hacerlo chico pero poderoso. Poderoso para negociar, para acordar con empresas que vienen, pero si no hacemos eso, estamos reventados. ¿Y por qué hay que hacer esto? Yo acudo a un viejo adagio jurídico que dice, hay que ampliar lo favorable y restringir lo odioso. Y lo odioso son las picardías, son las ineficiencias, todas esas cosas. Entonces, ampliemos lo favorable y restringamos lo odioso. Creo yo que no nos queda otra. Hay que convocarlo al presidente a fin de que se tome una decisión sabia y una medida potente del acontecer político. Porque no podemos seguir así. Claudia Cronenberg dio en el clavo. No se arregla lo que está mal parido y nació mal. Lo que nació mal no se arregla. Hay que reestructurar, hay que hacer otro. El YPFB de Evo Morales nació mal. Es un aborto que en algún momento tenía que darse cuenta. Porque aprovechó el gas que había, aprovechó el viento de cola, pero no es que él haya hecho una buena gestión. Creo, no podemos darnos el lujo de equivocarnos más. Los momentos nos están imponiendo. Los momentos nos están imponiendo. Rodrigo Paz debe dar el paso. Enviar cartas para invitar a políticos afines, aunque cada uno tenga sus propios intereses, porque se necesita mayoría absoluta, tiene que ser aplastante en el Parlamento, en la Cámara de Senadores. Aplastante, para que no haya vueltas con esto. Es lo que yo veo. Terminan de armar y elegir al presidente y lo dejan a Yacimiento que trabaje como se debe, ser parte del presupuesto general del Estado. Y después de eso, si cada uno quiere irse por su lado, que se vaya donde le dé la gana. No va a ser problema para nadie, porque ya cumplieron. Y seguramente habrán 4 o 5 cosas más que habrá que hacer para ir ordenando el país, para darle una chance a partir de la elección que viene. Si no lo hacen, yo no sé. Tienen importación, quiten venta de combustible. No es tan difícil. Va a costar, por supuesto. ¿Cómo los bajamos de sus egos a los candidatos? Esta vez no tienen escapatoria. Esta vez, 2 temas. ¿Qué hacer con Yacimiento? Ahora mismo, inmediatamente, ya está planteado. Le sacan comercialización e importación. Se acaba la robadera, como dicen en el Instituto de Quiroga, y hay una chance. Y la otra, se reúnen entre los líderes políticos y definen qué hacer con esto y cómo elegir al presidente de Yacimiento, y le piden a los parlamentarios que hagan una ley y que ya está. No debe ser tan difícil. Hay una persona que me dice que sí se eligen, pero no te dan el artículo. Yo lo he buscado el artículo y no lo he encontrado. Entonces, si alguien lo tiene, mejor para nosotros. Evitar el trámite. Pero el procedimiento puede ser el mismo. La forma de elegir puede ser la misma. Pero esto tiene necesariamente que pasar por un acuerdo político de alto nivel. Y el acuerdo político lo trasladas en una acción parlamentaria. En fin, no podía quedarme con esto. Vámonos al corte, ahorita venimos.